Ok, buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor para poder seguir con este estudio de Daniel y acelerar un poco, porque si vamos así a este ritmo, vamos a terminar en el 27, creo. Pero el Señor sabe y tiene control de todo, así que nada es por casualidad y las cosas suceden porque tienen que suceder en su momento, para traernos siempre noticias de algunas cosas que están bien y otras que están mal. Normalmente hay estos procesos de espacio por la salud y bueno, sirven pues para chequearse, sirven para poder ir al médico y determinar qué es lo que pasa, o si no, para también quitar un poco el estrés de tanta tensión entre trabajo, estudio y también la vocación que nosotros llevamos de la evangelización. Le damos gracias a Dios por eso entonces. Miren, vamos a seguir ahora con el capítulo 4. Pero antes de eso yo quisiera que alguien, si tuviera la Biblia a la mano, ya conocen un versículo que normalmente todo el mundo lo toma, pero me gustaría ir casi al final del versículo. Estamos en Jeremías 9 23 al 25. Después de que el Señor dice de entenderlo y conocerlo, ¿qué cosa dice más en ese versículo? Si alguien me puede apoyar. Jeremías 9 del 23 al 25 sería el 24 al 25. 9:24. De cuando dice entenderme y conocerme, después de eso, lo que sigue. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, Ahí nomás, porque ahí, ahí nomás, ahí nomás. ujú, Miren, esas tres cosas que dice el Señor. Juicio, misericordia primero, porque siempre Él lo primero que busca es que nos arrepintamos, ¿ok? El juicio, porque no deja pasar nada fuera de lo que es la bendición del Señor y que lo que está mal. Y la justicia indudable porque Él busca que nosotros seamos restaurados, ¿no? La justicia viene a ser la relación que debemos tener con Dios. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque si ustedes van a ver en el capítulo 4 cómo vamos a avanzar, lo que ocurre con el rey de Babilonia, Nabucodonosor, vamos a encontrar una acción de lo que él ha padecido y cómo él encara el capítulo 4, el primer versículo, en la cual se nota cómo está el trato de Dios en representación Nabucodonosor de las regiones, de las reyes, de la humanidad y de todo el poderío humano, cómo Dios lo somete para que a la final de todas uno reconozca que sobre encima de cualquier poder acá en la tierra está el Señor, está Dios Todopoderoso. Y eso nos ayuda a nosotros a vivir de esa manera. Ahora, en esta estadía que tenemos nosotros, que después de haber tenido la relación con Jesucristo, haber aceptado a Cristo y que Él nos ha dicho que somos nueva criatura, entonces en Cristo Jesús nosotros tenemos otro estadio, o sea, otro estado. Ya no tenemos una nacionalidad como la peruana, por decir así, sino una celestial. Y nos rige por completo porque ya estamos muertos conjuntamente con Cristo en la cruz. O sea, esta parte espiritual tenemos que vivirla. Entonces, indudablemente todavía nosotros estamos accionando cosas naturales acá en la tierra, pero espiritualmente estamos sometidos totalmente a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios, y eso es lo que vamos a ver un poco acá en el capítulo 4, cómo es que Dios a través de la historia y a través de lo que ocurrió con Daniel, Nabucodonosor y todos los imperios que estuvieron en ese momento, cómo Dios muestra su poderío, cómo Dios utiliza sus formas y medios para llegar a la humanidad, para mostrar que Él es el Dios todopoderoso. Y que vamos a ver también cómo algunos, o en todo caso, cómo existe por el miedo, el temor, la aceptación de Dios, pero no el compromiso, que es lo que nosotros normalmente ahora vivimos, ¿no? Porque de repente no vamos a ir al cielo, porque va a venir, no vamos a poder irnos al infierno si no me porto bien, pero todo es por miedo.
y nada por un raciocinio de que Dios es todopoderoso, misericordioso, hace justicia y juicio. Quiere decir que vamos nosotros a seguir aprendiendo la presencia de Dios en nuestra vida. Actualmente, todos nosotros tenemos alguien adentro que nos hace recordar las leyes del Señor, y este es su Santo Espíritu. Y Él ha puesto entonces lo que dice la palabra de Dios en su mente y en su corazón estarán mis leyes. Entonces, Él mismo, el que dice en 2 Timoteo 3:16 que es la inspiración de las Escrituras, está dentro de nosotros y nosotros somos el resumen del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo está la Torá, las normas, las leyes, las formas en las que tenía que hacer el pueblo para acercarse a Dios. Pero ahora el Señor nos ha dado la gracia y misericordia que nos ha acercado por medio del mediador, por el cual en el Antiguo Testamento se les mencionaba que tenían que hacer un montón de cosas y sacrificios para encontrar un sacerdote que representaba la presencia del Señor para unir nuevamente nuestra relación con Dios. Bueno, ahora eso lo ha hecho el Señor y nos ha dado libertad de entrar, como dice Hebreos, a la presencia de Dios con esa alegría y con libertad. Pero lamentablemente, al parecer, hay alguna distorsión en la enseñanza que estamos haciendo todos los que nos decimos que enseñamos algo de la palabra de Dios, que de hace muchos años atrás no enseñamos correctamente lo que tenemos la libertad en el Señor y que estamos sustituyendo lo mismo en el sentido de hacer normas y formas en vez de acercarnos con libertad, como cuando queremos ser amistad de una persona, no le enseñamos la DNI, no le enseñamos mis propiedades, no le enseño mi receta de cocina, no le enseño nada de esas cosas para ser mi amigo. Me muestro tal cual soy para que él me conozca tal cual soy y si hay empatía, entonces el Señor da la gracia de juntarse. En ese sentido, nosotros tenemos que buscar esa relación con Jesucristo nuestro Señor y saber vivir con aquel que nos ha dado la vida en este momento acá en la tierra, que es el Espíritu Santo. Entonces, no es que esté aislado de Dios ni de Jesucristo, sino estoy diciendo que por el Espíritu nosotros hemos sido nacidos de nuevo y que ahora nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Pero entonces el propósito está en conocerlo, ¿no? Y ese es el propósito que estamos todos nosotros caminando en el mismo camino para conocerle y detectar bien cuáles son las cosas que el Señor quiere. Entonces, vamos a utilizar 17 versículos esta vez porque son 34 y vamos a avanzar hasta donde el Señor lo permita. ¿Qué cosa hay en el capítulo 4 al 1:17? Hay el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres, está demostrando a través de Nabucodonosor lo que le va a pasar, de que él está encima de Nabucodonosor. Nabucodonosor puede pensar de él por rey y por soberano de todas las tierras que hay ahí. Puede pensar él que es soberano, poderoso, pero Dios le va a enseñar que el único poderoso es nuestro Dios todopoderoso, valga la redundancia. Texto base es Daniel del 1 al 17. El tema principal de estos versículos, o 17 versículos, es Dios humilla al orgulloso para revelar que toda autoridad y poder pertenecen únicamente a Él. Esto nos ayuda también a nosotros en nuestra vida de iglesia, de cuerpo de Cristo, en que cualquier, vamos a poner así, función que se nos otorgue, el único orgullo que podemos tener, si es que queremos utilizar esa palabra, es el que somos servidores de Cristo. No, no debe existir nada más que salga de nuestro corazón que quite el honor y la honra que le pertenece a Dios. El propósito es enseñar que Dios es soberano sobre la historia, ¿okay? Que no se, por todo lo que había pasado en la tierra hasta el momento de Babilonia y que Israel es sometido, eh, no se le ha escapado a Dios en nada la historia. Y Él está tomando más bien su paciencia, dando misericordia para que esta gente humana, toda esta, vamos a ponerle así, naciones, no se crean pues que son independientes del Dios Todopoderoso y que los gobernantes y las circunstancias humanas y que el orgullo siempre será confrontado por Él. Es decir, nosotros creemos que no nos ve Dios, nos ve, nos corrige, nos exhorta,
y nos da nuevamente la luz. Ahora que somos cristianos, pero a la humanidad se la corrige tal cual es la humanidad, rebelde, necia, y entonces tienen que sufrir todas esas cosas. Pero a nosotros también se nos disciplina, pero se nos disciplina porque tenemos una relación padre-hijo. La introducción que vamos a ver es que Nabucodonosor era un hombre más poderoso de su tiempo, o sea, en la esencia de las naciones, él era el todopoderoso. Se la creía también que era el todopoderoso. No es que tenía para qué creerse, también tenía, hubiese podido ser lo mejor, pero bueno, se creía el todopoderoso, gobernaba el imperio más grande del mundo porque las circunstancias también lo ponían en esa situación, no había nada que lo negara. Había conquistado numerosas naciones, sí, porque cuando fue a tomar las naciones, otras naciones, siempre salió airoso. Babilonia era el símbolo de riqueza y grandeza. Ya ustedes han visto esos dibujitos tan bonitos del imperio. Sin embargo, en medio de toda esa luz, en medio de toda esa luminosidad que podría ser, dice que no todo lo que brilla es oro, dicen por ahí. Bueno, en medio de todo eso, Dios le enseña una lección que ningún rey puede ignorar. ¿Cuál es esa lección? El Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Actualmente, todo lo que nosotros estamos viviendo en estas circunstancias no escapa de la mirada de Dios y Él tiene cómo hace las cosas. Nosotros no sabemos los caminos, pero los caminos que se den, siempre el Señor tiene el poder de todo eso, utilizarlo para hacer su santa voluntad final. Así que tengamos paciencia en todo lo que nosotros estamos viviendo y tengamos fe de que Dios tiene control de todo. No es el hombre que tiene el control, no somos el pueblo que escoge, es el Señor que permite todas las circunstancias y Él tiene control de todo eso. Si no tenemos esa fe, entonces vamos a estar yendo a la izquierda, a la derecha, no políticamente, sino desvariando, yéndonos así porque no tenemos fe en dónde centrarnos. El cristiano se debe centrar en la persona de Cristo en medio de todo lo que podamos vivir. Ok, empezamos. Uy, ¿cómo te saco a ti de acá? Bueno, listo. Entonces empezamos con Daniel 4:1-3 y vamos yendo verso a verso, ¿ok? Dice, así empieza el capítulo 4 de esta forma. Yo, Nabucodonosor, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz sea con ustedes en abundancia. Me ha parecido bien mostrarles las señales y los prodigios que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Verso 3. Qué grandes son sus señales y qué poderosos son sus prodigios. Su reino es un reino eterno y su dominio es de generación en generación. Eh, Vamos a ver cómo un rey que padeció todo lo que padeció, al final empieza el capítulo 4 con estas palabras que de alguna manera te desconciertan, ¿no? Porque tú dices que se convirtió, si está manifestando todo esto y no se convirtió, wow, bueno, vamos a ver qué cosa dice la palabra. El testimonio de un rey transformado. Daniel 4:1-3. Me ha parecido bien declarar las señales y milagros de que el Altísimo ha hecho conmigo. ¿Qué pasa? Nabucodonosor reconoce la obra de Dios. Hasta ahí está bien, ¿ok? Ya no exalta sus conquistas, exalta las obras de Dios y reconoce el reino eterno. Interesante, ¿no? Dice que se convirtió. Los que se convierten hacen todo esto, pero no necesariamente, ¿ok? Entonces, más viene la descripción. El testimonio es evidencia de transformación, porque eso es lo natural. Si está dando buen testimonio, quiere decir que de alguna manera hay una transformación interna. Pero miren, antes proclamaba su gloria, ahora proclama la gloria de Dios. Y así él empieza en los 3 primeros versículos.
¿Qué cosa nosotros vemos? La verdadera experiencia con Dios siempre produce un testimonio público y esto no está condicionado a que tú te hayas convertido o no te hayas convertido, porque el poder de Dios es tan alto y tan fuerte que no teniendo tu conversión tienes que reconocer que Dios es todopoderoso y eso no te hace un creyente. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos está mostrando Nabucodonosor? Yo quisiera que ustedes no pierdan de vista que Dios tiene un proceso general, que Él no está cambiando a cada rato por las circunstancias que operan en la tierra. Toda esta forma con la que Dios lo trató a Nabucodonosor es igual como Dios trató al pueblo de Israel saliendo de Egipto, para que vean. Y es la misma forma con la que Dios nos trata a nosotros hasta que el Señor venga por segunda vez y nos recoja en el arrebatamiento. ¿Ok? Y sí que debemos entender cómo Dios, por eso les hice mencionar ese versículo, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere que sepamos de Él? De Él debemos saber que es su misericordia, o sea, la gracia de Dios, cómo vino, cómo Dios entregó a su Hijo, ¿ok? Juicio porque Él no tiene personas más buenas o menos buenas, Él sabe y entiende y juzga las acciones de cada uno de acuerdo a sus acciones que hace delante del Señor. Y la justicia porque no hay forma de acercarse a Dios, no existe forma en la cual nosotros seamos justificados, solo por medio de Jesucristo. Entonces, esta parte a nosotros nos está llevando a ver cómo acá hay un cambio de una persona. Y no se puede negar porque él mismo lo está dando, se está dando testimonio en el capítulo. Veamos más versículos. Miren lo que dice. Los versículos del 4 al 7. Y él sigue narrando. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Tuve un sueño que me atemorizó y las visiones que pasaron por mi mente al estar en mi cama y los pensamientos que tuve en mi cabeza me turbaron. Por tanto, mandé que trajesen delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me declarasen la interpretación del sueño. Entonces vinieron los magos y los hechiceros, los caldeos y los adivinos, y yo les declaré mi sueño, pero no me declararon la interpretación. Lo que vemos acá es que ahora está en otra situación. Los llamó igual a los sabios, les declaró lo que soñó, pero ahora menos todavía pudieron darle la interpretación de lo que era ese sueño. Entonces, ¿qué pasó? Peligro de la prosperidad sin humildad. Él dice que estaba tranquilo en su casa, ¿no es cierto? Daniel 4:4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa. El rey vivía con comodidad, seguridad, prosperidad, con éxito. ¿Ok? La comodidad puede producir descuido espiritual. El peligro no era la riqueza, el peligro era la autosuficiencia. Al tener todo, ¿no? Al no tener necesidad, entre comillas, de nada, entonces su tranquilidad se basaba en lo que tenía, no en la relación con Dios. ¿Qué podemos sacar de aquí la aplicación? Cuando todo marcha bien, es fácil olvidar nuestra dependencia de Dios. ¿Ok? Entonces, acá la chamba es, entonces, ¿qué cosa está predicando? ¿Qué cosa está enseñando? Que tenemos que ser pobres para poder estar bien con Dios y todo lo demás. Lo que sucede es que nosotros tenemos tan naturaleza, que es lo que está mostrando el Señor hasta aquí, de que podemos estar bien un momento y exaltar el nombre de Dios, pero también podemos olvidarnos de Dios. Cuando las cosas están bien, lamentablemente nuestro cerebro funciona con nuestro corazón y nuestro espíritu y nos hace olvidar de mantenernos en esa relación con Dios. Pero cuando tenemos las penurias o las dificultades, si somos acérrimos, si somos lo que dice arraigados, si somos cimentados, si oramos, si buscamos, pero miren, ve todo lo que nos lleva. Nos lleva para buscar tranquilidad y no para buscar a Dios. Y ese es el gran problema de que no entendemos hasta ahora.
Dios no quiere que las circunstancias sean para que tú le pidas a Él y Él haga y Él se muestre que lo puede hacer. No es esa la historia. La historia es de que Él quiere que tú veas en las circunstancias la necesidad que lo necesitas a Él y no las cosas. Busca el reino de Dios primero, siempre nos ha enseñado el Señor, y todas las cosas vendrán por añadidura. El reino de Dios es la presencia de Dios. El reino de Dios es el mismo. Entonces nosotros tenemos que tener una relación con ese reino, que ese reino, dice Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado arrepentidos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se ha acercado porque nosotros no podíamos ir hacia allá. Entonces Él fue tan bueno de traernos su presencia en la persona de Jesucristo. Y ahora Él nos ha dado la libertad de poder entrar a esa presencia. Entonces, en ese momento, lo que Dios nos está mostrando, y a través, miren, de lo que está sucediendo acá con el libro de Daniel, nos está mostrando lo que Dios quiere enseñarle a las naciones. Oigan, no es que tengan todas las cosas, ustedes tienen que ir por otro conducto para poder tener la forma de cómo a mí me tienen que honrar y respetar. ¿Ok? El Señor tiene formas de enseñar a las naciones y tiene cómo enseñar a su pueblo. ¿Ok? Entonces, las circunstancias que vivamos, aprendámonos a discernir. Sigamos entonces. Ya tenemos alguna enseñanza que es buscar dependencia de Dios, ¿ok? ¿Qué dice el verso 5? Dios sabe cómo llamar nuestra atención. Vi un sueño que me espantó, ¿ok? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido sueños en su vida espiritual cristiana, que han sido sueños repetitivos, no un sueño solo de un momento, porque bueno, comiste algo y te cayó mal y tuviste un sueño, creíste de que Dios te había hablado. Es como el que está comiendo el pastor. No, son esos sueños que son de revelación, son sueños en que te llegan hasta lo más profundo de tu ser y se graban en ti, porque se repiten y el Señor te muestra a través de eso lo que Él quiere de ti y lo que Él quiere mostrártelo para que tú puedas hacer al final. Yo en mi llamado ministerial tuve una de esas, de sueño pasó a ser visión, ¿ok? Y fue llevado a la confrontación con el pastor para que me dijera, porque me tiró un susto el Padre Señor mío, ¿no? Y felizmente que pude hablar con mi pastor y me dijo lo que era, ¿no? Como no es el tema mi persona, sigamos viendo el capítulo 4 verso 5. Los voy a dejar ahí para ser chismosos. Listo. Sigamos para adelante. Dios interrumpe la falsa seguridad. Amén. Hasta en el trabajo me enseñan esto, ¿no? Dice, oye, no te sientas cómodo. Cuando vienen y te piden una cosa u otra cosa, se te mueve el asiento y dices, no, ¿por qué? Si yo hago mi trabajo todos los días igualito, estoy bien, estoy tranquilo. No, y te comienzan a pedir otras cosas para que salgas de tu comodidad, ¿no? No quieren que estés así. ¿Sí? O sea, salir de la comodidad implica estar activo para todas las cosas, para cualquier problema. Pero estando cómodo se te pasan, pero los corderitos se te pasan por ahí y tú sigues cómodo. Ya no quieren ni siquiera levantarte. ¿No les ha pasado a ustedes alguna vez de los que estudian o de los que tienen manía de ponerse en un escritorio para estudiar? Porque otros leen sentados en un asiento o cualquier cosa, pero cuando están así, quieren algo de buscar un lapicero o buscar algo que no está en el escritorio, pero como quieren seguir estudiando, quieren seguir ahí en su momento que el Señor les está hablando, ni se mueve. Y el lapicero está ni más de 50 centímetros como para que te levantes y saques. Ya, es como una pesadez que tienes ahí, ¿no? Es la comodidad, ¿no? Entonces, en esa comodidad nosotros debemos preocuparnos porque no debemos tener esa comodidad espiritual, que tenemos un pastor que nos enseña, tenemos un pastor que nos guía, tenemos un, estoy cómodo en la iglesia, me siento nada más, ¿no? Y el pastor cuando llama, uy, no tengo, uy, tengo que hacer, ay, tengo que hacer lo otro y comienzan los problemas, ¿no? Entonces, en este proceso todos tenemos que darnos cuenta de que tenemos que movernos con el oleaje espiritual que el Señor hace a través de su ministerio. Bueno, sigamos aquí. Dice, Dios interrumpe la falsa seguridad. El rey bien
comelón sus ovitas y todo lo demás que quieran pensar, pero dice el rey no buscó a Dios. O sea, si tú en realidad tienes todas esas cosas, lo que te debe llevar por gracia es ir a buscar a Dios más. Porque como ya tienes todas las cosas, no tienes preocupación, tienes que buscar la esencia de lo que te está dando eso. ¿Ok? Dios buscó al rey. O sea, tú no me buscas, entonces yo voy. Pero cuando yo me acerco, cuando Dios se acerca a uno, hay una situación que debemos pensar, que todos los pecados salen volando, es decir, se muestran. Y eso no es tan bonito cuando tú comienzas a ver todo lo que estás faltando con Dios. Entonces, la presencia de Dios no va a permitir que haya algo impuro delante de su relación contigo. Y para eso vas a tener que ser tratado, porque hay cosas que tienen que sacar de tu corazón y hay cosas que tienen que desaparecer de tu entorno. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que cuando el Señor se acerca, ya sabes que ya viene el chicote ahí en ese momento, ¿no? Entonces, es mejor ir humildemente a la presencia de Dios en la cual tienes el tiempo del arrepentimiento, tienes el tiempo en que el Señor te permite acercarse con mucha modalidad y vas a poder tú mismo manejar las cosas porque sabes que poco a poco es la transformación. Pero cuando el Señor se acerca es que ya es la premura del tiempo a hacer las cosas. Y ahí es la situación. Yo no quisiera hacer esa premura del tiempo, porque no hay forma de ir izquierda a derecha a tomar un momento. Estoy cansado. No, no, ya no existen excusas. Hay que hacer las cosas ya volando. Y cuando el Señor venga va a ser así. Ya no va a haber forma de que, no, sí, me voy a arrepentir. Ya no, ya compadre. Ya se cerró el arca de Noé, ya empezó todo el diluvio nuevamente espiritual. Bye bye. Qué doloroso puede ser eso. Evitemos eso. Dice el sueño, ¿qué cosa le produjo? Temor. Ok, Dios no nos ha dado espíritu de temor, ¿no dice? Porque tenemos confianza en el Señor. Pero quien no tiene a Dios, bueno, está pensando un montón de cosas que le puede ocurrir. Lo inquieta o lo inquietó, lo perturba, o sea, vivir perturbado, ansioso con todas esas cosas, uf, y lo obliga a reflexionar. Lo peor de todo es cuando tú, como no sabes qué cosa es, Nabucodonosor decía, ¿y qué cosa es esto? ¿Y qué me va a pasar? ¿O qué va a ocurrir? Oiga, y vivir así, ni cañones, eso es lo peor que puede existir. Por eso hay gente que no lo soporta y entra en depresión, en angustia, y vive ya un poco así medio tocado porque no puede ni descansar y está y comienza ya no solo a angustiarse a él, sino a angustiar a los que están a su alrededor. Entonces ahí vienen todos los problemas familiares y todo lo demás. Pero esto también lo que tiene que hacer es enseñarnos a los que estamos en el Señor a que no nos podemos permitir vivir de esa forma, porque Dios no nos ha dado espíritu y temor. Entonces las cosas que nosotros podamos tener como sueños o revelaciones, Dios nos las está dando por amor y misericordia para que nosotros podamos andar. Entonces no debemos tener eso. Entonces si por A o B motivo hay un hermano que todavía no está muy aleccionado en esto, hay que enseñarle qué cosa. Primero, a mirar delante de la presencia de Dios cómo está su vida, si es que lo puede hacer. Y si no, que entienda que Dios es misericordioso y no es un Dios que va a castigar. Lo que va a hacer es disciplinar, ordenar, poner las cosas en su sitio. Y si no lo entiende, bueno, existen otras maneras de poder llevar a esta persona. No somos pues nosotros médicos o de, no sé, psicólogos, psiquiatras, algo, en las cuales no es nuestra área, pero en nuestra área que es espiritual, la que nace y es el origen de todas estas cosas que le puede pasar a una persona, es poder ayudarlo para que confíe en el Señor y ese es nuestro trabajo con toda la iglesia. Más allá de eso, bueno, existen otras formas, ¿no? No desligadas de Dios, por si acá no entiendan eso, sino que otras formas, otras herramientas que a las finales va a llegar a eso mismo, a poder conversar y estar en confianza con Dios. ¿Qué tenemos de aplicación? Dios utiliza circunstancias, pruebas, situaciones inesperadas para hablarnos. A veces nos habla directamente, ¿no es cierto? Yo le doy gracias a Dios porque habla así. Tengo 5 miembros de mi familia que cuando miro lo que les va ocurriendo, voy viendo todo cómo el Señor está hablando. Y yo le doy gracias al Señor porque tengo ahí una biblioteca entera con él. Pero a veces también
no nos habla directamente en el sentido de que nos toca para en nuestra vida, sino que lo que le pasa a nuestros amigos o los que están alrededor, o las circunstancias sociales o las circunstancias que tú las puedes ver en algún momento. Y Dios te trae a colación en tu mente, oye, mira, te estoy haciendo recordar, ¿no? Y esos procesos son buenos porque Dios es bueno en cada instante. No tienes tú que sufrir, entre comillas, que no es la idea para que tú entiendas a Dios, no es la idea. Porque Dios está siempre en cada momento ayudándonos en nuestro camino. Nuestro caminar, y el Señor ya nos ha dicho que sus leyes no son gravosas. Así que en ese sentido tenemos una ayuda total por el Espíritu Santo. Pero Nabucodonosor no tenía nada de eso. Y estaba desesperado el muchacho, quería saber por lo que Dios le estaba mostrando, pero sí se le venía el cataplum. ¿Qué dice el verso 6-7? Vinieron los magos, los astrólogos, caldeos se acercaron, Nabucodonosor busca ayuda de los hombres, recurre a magos, hechiceros, sabios de Babilonia. Ellos esta vez no le dijeron, es imposible, puede que cualquier hombre pueda decirte lo que tú has soñado si tú no nos dices, rey, le dijeron los caldeos. Bueno, ahora el rey le muestra lo que había soñado y peor tampoco pudieron ellos interpretar lo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos fracasan. Pueden escuchar el sueño, pero no pueden interpretarlo. Aplicación. Los problemas espirituales requieren respuestas espirituales, no raciocinio humano, ¿no? A veces suceden cosas espirituales y uno comienza a razonar y a sacar interpretaciones de psiquis, psicología o algo así, ¿no? Que quieren interpretar las cosas de Dios. No, el mismo espíritu que las muestra es el mismo espíritu que las revela. Empezamos, Daniel 8:9. ¿Qué dice? Yo consideraba en mis sueños las visiones de mi cabeza sobre mi cama. Miraba y he aquí un árbol en medio de la tierra, el cual tenía gran altura. Y creció el árbol y se hizo fuerte, y su altura llegó hasta el cielo, y se veía hasta el extremo de toda la tierra. Esto está hablando Nabucodonosor de su sueño. Y este árbol y todo este crecimiento era el imperio de Nabucodonosor. Sigamos, miren qué dice acá. El Espíritu de Dios marca la diferencia. Le está enseñando a Nabucodonosor. Daniel 4:8-9. El Espíritu de Dios Santo está en ti. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando él llama a todos sus agoreros o a sus magos para que le interpreten el sueño, también viene Daniel. Y a Daniel le dice que confía en él porque el Espíritu de Dios Santo está en ti. O sea, ya se había mostrado el testimonio de Daniel que quien le daba la visión o le daba la interpretación era él, quien, su Dios que se había mostrado con sus amigos en el horno de fuego. Patricia, Pastor, Patricia tiene una pregunta. Adelante, Patricia, te dejo Adelante, la mano Patricia. levantada. Sí, la versión Reina Valera dice, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, dice. Correcto. ¿Pero quién era Belsasar? ¿A quién le pusieron el nombre de Belsasar? En el otro, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de Correcto, mi Dios. claro, correcto. Ok, entonces lo que está diciendo ahí la Reina Valera es que es Daniel, ¿no? Y a Daniel le están diciendo el Espíritu de Dios Santo está en ti. O sea, estamos parafarseando lo que está en la Reina Valera, porque estoy utilizando Dios habla hoy, ¿ok? Porque la vez pasada utilicé Reina Valera 1909 y las palabras eran un poquito complicadas, no, no difíciles, pero sí un poquito complicadas en poder estudiarlas un poco más, para hacerlo un poquito más ligero, ¿ok? Pero está bien que lo tengas ahí, lo marques y tú misma estás dando respuesta de quién era, ¿ok? Daniel posee algo que los demás no tienen. ¿Qué cosa era? No era inteligencia superior, era la presencia de Dios. O sea, lo que nos está mostrando Dios con Daniel es que lo que Dios da a los hijos de Dios, a sus siervos,
no es que ellos tengan una capacidad individual o virtuosa, sino que es el poder de Dios que está reflejándose y mostrándose en ellos. ¿Ok? Entonces, en eso todos nosotros ahora, actualmente, en este tiempo, debemos entender de que si algo nosotros nos están manifestando y que nos están, vamos a poner así, usando para hacer el servicio de Dios, no es por una virtud nuestra, es porque el Señor quiere usarnos. Y no es porque tengamos capacidades o virtudes, es porque Dios quiere hacerlas y Dios las forma en nosotros. Entonces, dejémonos nosotros gobernar para que el Señor pueda pulir las cosas que Él quiere que nosotros tengamos. Nadie aprende de porrazo, nadie tiene virtudes de porrazo para poder hacer las cosas del Señor. Las va aprendiendo poco a poco y se va edificando. La revelación viene de Dios. La sabiduría humana es limitada y eso lo entendemos. ¿Ok? La sabiduría divina es perfecta, es la que es mostrada, revelada, y eso nos ayuda a nosotros al discernimiento. Aplicación. La iglesia necesita más dirección del Espíritu Santo que estrategias humanas. Ya ustedes saben esto, ¿no? O sea, acá las iglesias se pueden juntar para hacer planes, bendito sea el Señor por eso, pero la dependencia no puede estar en eso, sino en el Espíritu Santo que está guiando a hacer las cosas. Entonces, pueden ser pequeñas, medianas o grandes, pero es el Espíritu Santo que las está haciendo. Entonces, no dependamos de las estrategias o de las formas. Y no quiere decir que depender de eso no debemos hacerlas. Tengamos cuidado, no seamos extremistas. Las debemos hacer, pero siempre y cuando nazcan de un corazón sincero, de humildad y el Espíritu Santo guiando. 10 al 12. ¿Qué dice? El árbol de la grandeza humana. Ahí le muestra el sueño que tuvo Nabucodonosor. Daniel 4 del 10 al 12. El árbol representa ¿qué cosa? Poder. Era grande, era visible y era fuerte y estaba creciendo. El árbol representa prosperidad, produce fruto, alimenta a muchos y da refugio. El sueño decía de que el árbol era tan grande que cubría y que daba sombra a todos los animales y le daba alimento. C. El árbol representa a Nabucodonosor. El rey había llegado a ser poderoso, indudable, pero comenzó a creer que su grandeza era propia. Ese es el debacle. ¿Ok? Cuando uno deja de ser agradecido a Dios por las cosas que a uno lo están haciendo grande, entre comillas. Aplicación, todo éxito proviene de Dios. Yo tengo una enseñanza de mi esposa que en lo mínimo es agradecida al Señor y ella ha aprendido a hacer ciertas comidas que le dejó su mamá, pero no tiene escritos. Todo está en su memoria. Y como ya ha pasado tiempo, ¿no? Cuando ella intenta hacer esas comidas de la selva, lichicapi, Juan y esas cosas, y le sale rico, lo primero que hace mi esposa, y yo lo veo, porque no lo hace para que uno la vea, le da gracias a Dios por lo que ha salido, por lo que el Señor ha permitido que salga rico, para nosotros, ¿no? Entonces, he aprendido a partir de eso, para que vean que posiblemente en lo que diga que es mínimo, ¿no? Pero así como un pastor puede dar gracias a Dios por la prédica que dio, o porque se siente a gusto, o porque se siente guiado por el Espíritu Santo, no, otra persona puede darle lo mismo porque el Espíritu no solo se muestra en el púlpito, sino en la vida diaria de cada uno de nosotros los creyentes, ¿no? Entonces, cualquier cosa que hagamos, dice, hagámoslo como para el Señor, por consiguiente, el resultado tiene que salir de gracia para Él. Del 13 al 16, y dicen los versículos, en las visiones de mi cabeza sobre mi cama vi aquí que un vigilante y un santo descendía del cielo y clamó a gran voz y dijo así, cercenar el árbol, ese árbol que él había visto grande, frondoso y todo, después lo vio y dice, cercénalo, córtalo, ya, entonces, y destruirlo, mas dejar el tronco en su cepa con una cinta de hierro y de bronce en la hierba del campo,
y mójese con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Los 7 tiempos acá se tratan de enseñar que son 7 años, ¿ok? Y el cercenar el árbol y no eliminarlo de raíz implica que Dios siempre te da la oportunidad del arrepentimiento, ¿ok? Ahora lo vamos a ver. El verso 15. Y esta sería la sentencia por el decreto de los vigilantes y la demanda por la palabra de los santos, para que los vivos conozcan que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere, que él pone sobre él aún al más bajo de los hombres, ¿ok? Que él pone sobre él aún al más bajo de los hombres. Por tanto, yo, Nabucodonosor, rey, vi, y he aquí que este sueño era verdad y su interpretación fiel. Él está narrando lo que ya le dijeron, ya lo que le dijo Daniel. Ahora nosotros tenemos que ver aquí lo que dice. El juicio divino sobre el orgullo. Y aquí nos toca a todos, ¿no es cierto? Dios nos guarde de estar en un estado de orgullo y peor aún que no lo veamos, ¿no? Que los demás lo vean y nosotros no lo veamos. Ahí viene el problema. Entonces, si esto es difícil para la gente, no del mundo, que creyendo que teniendo alguna posesión de poder se elevan sobre otros, nosotros tenemos que estar alertas para que no nos suceda a nosotros lo mismo, ¿no? Porque nosotros ya no somos igual que ellos. Esa es fue manera vana de vivir, como dice el Señor, que ya no estamos en eso. Y no tenemos por qué tener esas sensaciones en el corazón. Nosotros, nuestras sensaciones son de que toda acción que hagamos está llena del poder de Dios, porque necesitamos la unción del Señor para hacerlo. Por consiguiente, nosotros somos vasijas en la cual lo que nos enaltece de alguna forma o lo que nos honra de alguna forma es la honra de Dios, no es la honra nuestra. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que nos está guiando a hacer las cosas. Entonces, si en algo uno se sale de ese circuito sabiendo que es el Señor quien pone las cosas, como lo que les estoy dando acá, esto no es mío, ¿ok? Esto ha sido un proceso en el cual en oración, pensamiento y cosas han ido saliendo. ¿Pero de dónde han salido? De la gracia de Dios. ¿Y para qué? Para bendición de ustedes. ¿Y ustedes para qué? Para que cuando lo estudien también el Señor les siga revelando. No es que acá concluye. Este es un principio, es una motivación para que ustedes sigan leyendo y cuando ustedes lean el Señor les hable personalmente, les diga personalmente las cosas. Y cuando ustedes tengan que decir algo, sea de la presencia de Dios en sus vidas para otros. Y así nosotros nos vamos extendiendo. ¿Qué dice? Un vigilante se está refiriendo a un ángel, ¿ok? Entonces desciende del cielo y Dios interviene. El árbol es cortado, se pierden las ramas, se pierde la gloria y se pierde la apariencia de grandeza. La raíz permanece. Dios disciplina para restaurar, no para destruir. ¿Ok? Entonces, cuando nos encontremos en una disciplina de Dios, no creamos que Dios nos va a destruir. Lo que Dios quiere es un arrepentimiento para que la restauración sea la más propicia delante de su presencia. Aplicación. La disciplina divina siempre tiene un propósito redentor. Eso nos ha enseñado la iglesia, ¿no es cierto? Desde los primeros pininos, cada vez que uno se encuentre en disciplina, la disciplina es para restaurar, no para destruir. ¿Ok? Restaurar, se nos ha dicho. Ya que si tú te vuelves rebelde y tomas decisiones propias, bueno, ya eres grandecito para asumir tus decisiones, ¿no es cierto? Pero la idea de Dios es restaurar, ¿ok? Y va a seguir presionando a Dios hasta el final, hasta que uno se arrepiente realmente. Daniel 17, y con esto concluimos la sentencia, ya acabando la salivita. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere se lo da
y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Qué dice el Señor? Lo necio del mundo escogió Dios para, ¿qué cosa? Aquellos que se creen, ¿no? Sean humillados, ¿no? Y antes de la humillación, ¿no? Viene la exaltación. Es decir, la persona que se cree mucho y comienza a crecer, ya sabemos que en algún momento eso va a bajar un declive, ¿no? Y va a suceder. Hay leyes en nosotros que están establecidas que a veces no las reconocemos por leyes, son leyes naturales que están dando. Y en Proverbios hay mucho para instruirnos acerca de cómo se mueven nuestras actitudes y cualidades delante de la presencia de Dios, ¿no? Es un acercamiento para que la sabiduría de Dios, que es el temor a Dios en un principio, nosotros podamos guiarnos. Pero vemos acá que lo que se nos está enseñando es, oye, todo lo que tú estás aprendiendo ahorita con Daniel 4 es de que el orgullo siempre es amaqueado. Y es orgullo para uno que es converso o para uno que es inconverso. Igual va a ser tratado. ¿Ok? Pero lo que no debemos tener nosotros es orgullo, porque para nosotros ese orgullo es igualito para el orgullo del mundo. ¿Qué cosa es el orgullo del mundo? La emancipación de Dios. Y si nosotros tenemos ese orgullo siendo cristianos, de alguna forma o directamente nos estamos emancipando de nuestro Dios Todopoderoso, porque estamos creyendo que lo que estamos haciendo es porque yo terminé la universidad, porque yo soy ingeniero, porque yo puedo hacerlo, porque tengo capacidad, porque soy mucho más ágil que el otro, porque yo soy más bonito que el otro, porque a mí me llaman porque soy más carismático que el otro. Todas esas cosas que te engaña Satanás en tu mente, o te engañas tú mismo sobre todo, cuando tú te crees más de lo que Dios dice que te creas, porque la medida de fe que Dios te da solo es para humildad y sometimiento y servicio. Entonces, todo eso lo que no debe hacer es pues que tengamos esa tendencia satánica en nuestro corazón de creernos un Dios cuando existe el único Dios que es todopoderoso Yahweh. ¿Ok? Entonces, en esto que nosotros hemos terminado con este verso 17 es que entendamos que no debemos preocuparnos tanto más por lo que está afuera, sino por nosotros mismos en nuestro corazón. Y hay un orgullo bien, ah, voy a buscar una palabra que, que se puede entender. Hay un orgullo bien sapo, vamos a ponerlo así, ¿no? Bien, bien curioso. Nosotros vemos que el orgullo es cuando alguien se cree más, ¿no es cierto? Pero hay un orgullo de aquellos que se creen menos, por si acaso. ¿Cómo? La falsa Sí, humildad. exactamente, pastor. Exacta. Hay una falsa humildad que se mueve en el circuito cristiano, ¿no? Que es el que aparenta mucho espiritualidad, ¿no? Pero que en su corazón tiene un montón de dudas. En su corazón tiene un montón de dudas, ¿no? Entonces, y una de esas dudas es si seguir o no a Cristo y morir como Dios lo dijo en la cruz. Todos nosotros, y no es por decir más de lo que se tiene que decir, pero todos nosotros, todos los días tenemos nuestra guerra espiritual. Y me refiero a entre la carne y el espíritu. No hay ninguno de nosotros que no esté luchando, porque mantenerse perseverando y haciendo las cosas del Señor no depende de uno, depende de cómo uno está en relación con el Señor. Y todo el día uno tiene que estar buscando en mantenerse en eso. Y no sé cómo es ustedes, pero en todo el día no siempre mantienes un estatus normal, porque llega un momento de decibeles que te levantan cuando alguien no hace lo que tú quieres en tu trabajo y le haces una reprensión. A veces se salen los chicotes por ahí, ¿no? Pero bueno, el Señor nos trata a todos de alguna forma, pero lo que quiere es de que tengamos cuidado siempre, ¿no? Tengamos paciencia, perseverancia, la humildad necesaria, el amor que Dios nos tiene también tiene que ser
manifestado a los demás con ese mismo tenor de amor como el Señor nos tuvo a nosotros, que aún siendo pecadores, Él nos ha dado vida. Entonces, cuando nosotros hablemos con otros que todavía ni siquiera han encontrado al Señor, tengamos mucha misericordia también, ¿no? Y que las clases de ahora sean una motivación, no es un estudio profundo por el tiempo, pero motivándote a que sigas buscando, que no te quedes ahí. Que Dios te bendiga, nos vemos la segunda parte de 4 el próximo sábado, si Dios así lo dispone. Pastor, todo suyo. Amén. Gracias, David.